Juan capítulo 19, versículos del 38 en adelante. Jesús es sepultado. Ya oramos, ya le pedimos a Dios que bendiga pues este tiempo, este momento, y que nos dé discernimiento para escudriñar su palabra. Ahora la vamos a escudriñar. Juan capítulo 19, versículo del 38 en adelante, dice su palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de todo esto, ¿después de qué? Después de la crucifixión de Jesús, ya habían traspasado su costado, ya habían confirmado su muerte. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero ¿qué dice? Secretamente, por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato le concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos en especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Versículo 41. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Aquí hay dos personajes. Nos vamos a centrar un ratito en uno y nos vamos a inducir más que todo en Nicodemo. ¿Quiénes son los que aparecen en este versículo, en este capítulo 19 de los versículos que hemos leído? José de Arimatea. Este hombre era uno de los discípulos de Jesús, pero era uno que era discípulo de él, pero de forma secreta. ¿Por qué de forma secreta? Este pasaje, que no comúnmente se detiene mucho uno en esta temporada, uno habla, como le digo, ya dejamos claro la importancia máxima que tiene la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero este pasaje, cuando nos habla de estos dos personajes, habiendo ya crucificado a nuestro Señor Jesucristo, habiendo expirado, había un pequeño gran lío que resolver. Ninguno de sus discípulos entra en escena. No aparece un Pedro, no aparece nadie de su entorno, no aparece un Andrés, no aparece nadie de ellos. Pero había un pequeño gran problema que resolver: el cuerpo de Jesús. Y esta escena, teológicamente, créame que es donde aparece una infinidad de sectas. Es una infinidad de especulaciones que surgen cuando hablan acerca del cuerpo de Jesús, que no nos vamos a meter en eso, pues no vale la pena. Déjelo a los teólogos que den sus versiones. Nosotros nos regimos bajo lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios es bien clara cuando dice que habiendo muerto, aparece este discípulo secreto, José de Arimatea. En primera instancia, un hombre con mucha autoridad, para haberse permitido ir frente a las autoridades y pedir el cuerpo de Jesús. Con mucha posición económica, porque casualmente tenían un huerto ahí cerca, un sepulcro vacío. Y déjeme decirle que en esa época, hablando históricamente, tener un sepulcro nuevo no era de cualquiera. A nuestro Señor Jesucristo, junto con el destino que sí tuvieron los otros dos ladrones, lo que sucedía en ese momento, cuando había algún tipo de situación como la que hubo, que fue una crucifixión, lo que tocaba es que atrás del lugar donde eran crucificados eran lanzados los cuerpos a fosas comunes. Como le digo, ahí es donde de repente los teólogos más profundos comienzan a hablar una serie de cosas que hasta escalofrío da. Pero ese era, en teoría, hablando históricamente, el destino que llevaban los cuerpos de las personas que crucificaban. Por eso había que actuar rápido. Pero ¿cómo actuar rápido si tal vez los discípulos no era porque no quisieron actuar, era porque ¿qué hacían? No tenían un lugar donde enterrar el cuerpo. Como le digo, era un sepulcro nuevo en un huerto ahí cerca. Estaba hablando que para tener eso usted tenía que tener una posición económica, pero tenía que ser de esos apellidos que se muerde la lengua uno. No era de cualquiera. Y ellos actuaron rápido.
ahí tuvieron que salir a la luz porque habían sido discípulos secretos, por lo mismo que quizás no podían darse el lujo de que los vieran junto con nuestro Señor Jesucristo. Ahí tal vez podemos hablar de un José de Arimatea que tenía una posición política también. No se habla mayor cosa de ellos, pero aparecen y están ahí. Y están en el punto más delicado de todo lo que tiene que ver este proceso hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el punto más delicado. Pero aparece alguien más en escena. Versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. ¿Quién era este Nicodemo? Ahora sí, retroceda al capítulo 3 de Juan. Este hombre Nicodemo, capítulo 3 de Juan, versículo del 1 en adelante. Vea hasta dónde vamos a retroceder. Crucifican a nuestro Señor Jesucristo, había que tomar decisiones en cuanto al cuerpo. José de Arimatea mueve sus influencias y aparece Nicodemo también para dar esas especies aromáticas que eran necesarias para la preparación del cuerpo. Porque no estábamos hablando que era un lugar donde se iba a enterrar, como comúnmente lo hacemos ahora. Era tal cual un lugar donde tenían que meter el cuerpo, pero había una preparación tras ello. Y Nicodemo hizo también las gestiones. ¿Quién era él? Versículo 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Mire lo que dice acá. Un principal entre los judíos. Un principal entre los judíos. Este hombre era una persona estudiada de la ley. Una persona que debió haber escuchado de los milagros que había hecho nuestro Señor Jesucristo. Había llegado a una conclusión que ya vamos a ver por qué. Era, como le digo, un principal. Este hombre quiso saber de Jesús y era una persona fariseo, dice. Es decir, formaba parte de la secta más radical de la religión judía, con mucho conocimiento de la ley de Moisés y de la tradición de los ancianos. Era principal entre los judíos, es decir, formaba parte del Sanedrín, que era la asamblea de la que estaba formada los principales hombres de la nación judía. Era maestro de Israel, enseñaba la ley a otros y para eso tenía que conocerla perfectamente. Nicodemo era una persona estudiada, con conocimiento como usted no se imagina del Antiguo Testamento, con poder político porque era parte de esa secta, de ese grupo político fuerte, era parte del Sanedrín. Ese hombre era el top de ese momento en cuanto a la religión. Era de la gente más apoderada y por supuesto de la gente con más conocimiento en ese momento. Y mire lo que dice, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Era un hombre con poder, ya lo tenemos bien claro porque la palabra lo dice. Este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí, que significa maestro. Este hombre reconocía a Jesús como su maestro. Un principal de la ley, un hombre estudiado, un hombre que enseñaba a otros, reconociendo a Jesús como maestro. Y vino de noche, y esto nos habla también, y la mayoría de teólogos concuerdan en esto. Si él visitó a Jesús de noche, era porque no quería que nadie se diera cuenta de esa visita. Si él quería ver a Jesús de noche, era porque no quería que se dieran cuenta de que él tenía esa duda y eso que sentía en su corazón y en su mente, de querer hablar con aquel hombre que había escuchado esos milagros, que quizás había presenciado algunos de sus milagros por algo de las cosas que vamos a leer. Y este hombre tuvo la más brillante idea que cualquiera de las grandes mentes de ese momento pudo tener. Y era doblar su orgullo y ir de noche, como le digo. Nicodemo se le puede plantear de dos formas cuando uno lo lee. De una forma cobarde porque fue de noche,
pero también de una forma con un aspecto o unos rasgos de valentía, porque por lo menos tuvo el valor que no tuvieron otros, y que era salir de dudas en cuanto a Jesús. Imagínense cuánto tiempo habrá pasado este maestro, este principal entre los judíos, para decir: hay algo que me mueve, yo he escuchado a este Jesús, yo he visto algunas cosas de las que ha hecho, pero ¿cómo le hago para que no me vayan a echar de cabeza y poder presentarme ante Él? Nicodemo tuvo ese conflicto que tal vez muchos hombres y mujeres han tenido en la historia de la humanidad. Todos aquellos con gran poder político, social, económico, lo que usted quiera, pero que tuvieron en algún momento ese deseo en su corazón de buscar y acercarse a Dios. Algunos tuvieron tal vez el valor de Nicodemo y doblaron sus rodillas para aceptar a Jesucristo como su Rey y Señor. Algunos otros, quizás como los amigos y compañeros de Nicodemo, ni siquiera tuvieron el valor de escudriñar un poco para ver de quién trataba. Nicodemo, démosle el beneficio de la duda, porque dio el paso que muchos tal vez no han dado allá afuera, que fue buscar a Jesús a escondidas, sin que nadie de sus compañeros se diera cuenta, pero dio ese paso importante. Versículo 2 de nuevo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pudo venir de noche, pudo venir de escondidas, pudo hacer esta misión sin que nadie se diera cuenta, pero este hombre estaba reconociendo a Jesús. Mire, dice: has venido de Dios, el 2 exactamente, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo se confiesa con Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo. Nadie podría hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Y yo no he visto profetas, he visto personas decir, pero nadie ha hecho lo que tú has hecho hasta ahora. Se da cuenta de lo que Nicodemo andaba en su corazón, se da cuenta de lo que él estaba comenzando a expresar, y esta plática es tremenda, fíjese. Y cuando uno busca, yo soy malísimo para ponerle nombre a los sermones, la mayoría de los sermones no le pongo nombre, y yo pensaba en esto como la entrevista de Nicodemo, o pensaba en esto como el encuentro de Nicodemo con Jesús. Pero no fue Nicodemo el que buscó a Jesús, fíjese solamente. Era Jesús, que ya sabía que este hombre se iba a acercar. No había sorpresas para nuestro Señor Jesucristo. No había situaciones que le sorprendieran. Todo era parte de un plan perfecto. Por eso es muy importante que estos pequeños, grandes pasajes de la Biblia no los pasemos por alto. Conocemos tal vez a Nicodemo por esa frase que vamos a escuchar en unos segunditos, que nos es necesario nacer de nuevo, pero no vemos todo el contraste, todo el contexto de lo que refiere este episodio de la Biblia. Sabiendo lo importante que era este hombre en el entorno religioso en ese momento, estaba dándole vuelta completamente. Si alguien siquiera medio se daba cuenta que Nicodemo estaba platicando con nuestro Señor Jesucristo, a Nicodemo se le caía todo. Su poder religioso, su poder político, su poder económico, todo, perdía todo, absolutamente todo, se la jugó. Quería mantenerse así en secreto, pero esa ya es otra historia. Pero cuando él le dice, cuando él expresa y cuando él siente esa curiosidad, desde ahí era un plan trazado de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vea el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una vez más, nuestro Señor Jesucristo estaba viendo el corazón de esta persona, contestando una inquietud tan profunda que ni la había expresado Nicodemo. Usted, antes de este versículo 3, había escuchado alguna pregunta de parte de Nicodemo. La Biblia no relata nada acerca de alguna duda expresada, solo lo que le dice en el versículo 2, que le dice: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. En ningún momento Nicodemo le hace una pregunta. Hasta este momento no había ninguna pregunta sobre la mesa para nuestro Señor Jesucristo. Pero él estaba viendo el corazón de este hombre y las dudas que este hombre ya traía. ¿Usted cree? Y yo creo que
antes de que usted se siente en esa silla, que ministramos un momento al principio y cuando ministramos al final, ¿usted cree que Dios conoce su petición hasta que usted y yo nos sentamos ahí y la presentamos a Él? Dios conoce nuestros corazones, hermano. Dios conoce esas peticiones desde antes que usted se sentara ahí. Dios conoce los problemas los cuales está atravesando desde antes que usted y yo nos sentáramos ahí en esa silla. Nicodemo venía quizás con una gran duda en su corazón y decía en su mente: ¿cómo hago esta pregunta? ¿Cómo le digo esto? Estas son mis dudas. La mente quizás de él era un remolino completo. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué le digo? ¿Qué le pregunto? Y si se ofende por esta pregunta, por esta duda, y si dice lo quiero confrontar, a pesar que como soy maestro también y porque soy parte del Sanedrín vengo a cuestionarlo, y nuestro Señor Jesucristo se le va, como dicen, con patada al pecho. Versículo 3 de nuevo, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vea el versículo 4 lo que dice. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo quedó pues perdido completamente por la declaración de nuestro Señor Jesucristo. Su mente estaba intentando buscar una solución a esta situación que le había presentado nuestro Señor Jesucristo. Estaba interpretando las palabras de Jesús de una forma literal, cuando le dice Él: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, un hombre tan entendido, hermano, inteligente, y vamos a repetir mucho esto durante el sermón, y discúlpeme si de repente es como muy así repetitivo, pero este hombre era parte del poder máximo que había religiosamente hablando en ese entonces, y había entendido de forma equivocada lo que nuestro Señor Jesucristo le había puesto sobre la mesa. El que no naciere de nuevo, dice, no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Uno de los hombres más inteligentes del momento, y no entendió a nuestro Señor Jesucristo. Se le ha conocido esa escena. Se le hace conocido cómo usted puede ver a grandes científicos actualmente, hombres que son unas mentes tan brillantes, tienen una mente que uno dice: puchica, o sea, ¿cómo pueden construir unos imperios tan grandes con gente que maneja prácticamente la economía del mundo, y gente que no conoce del amor de Dios y no conoce de Jesucristo? Y yo lo expreso así, lo dije hace unos días en un lugar donde estuvimos. Hay gente que es tan pobre, créame que es tan pobre, que lo único que tiene es su dinero y su orgullo. Es lo único. Hay gente que está tan pobre que lo único que tiene son millones de dólares y un gran orgullo. Porque la pobreza, si usted la dimensiona de un aspecto económico, lo está dimensionando mal. Y hay gente que es tan millonaria porque tiene una vida tan feliz con lo que para algunos puede ser poco, pero para ellos es lo que Dios nos ha dado y con lo que pueden seguir en este mundo viviendo de la forma más feliz. La gente que en verdad ha entendido que llegar a su casa, y yo lo repito muchísimo y disculpe, pero la gente que llega a su casa y por muy humilde que usted pueda ver un hogar, para muchos es la morada más grande que Dios les ha dado acá en la tierra. Y hay gente que tiene tanta inteligencia, tiene tanto poder, pero están tan vacíos por dentro. Y Nicodemo, ese hombre debió haber dicho, su cerebro debió haber colapsado. Le haber puesto el ojo como se nos pone a nosotros por ahí del miércoles o jueves cuando estamos en el estrés del trabajo, pues este ojo ya comienza hasta a sangrar cuando ya el estrés es tan grande, o ya de repente lo tenemos agachadito y que ya la semana vamos por el miércoles o jueves, o algunos que nos pasa el lunes en la tarde apenas iniciando la semana y ya el ojo le está palpitando. Nicodemo así estaba en ese momento. Debió haber dicho: ¿y aquí cómo? Para ganarse el reino de los cielos tengo que volverme a meter en el vientre de mi mamá y volver a nacer. Ya a estas alturas, ¿cómo hago eso?
Se da cuenta, hermano, que en estos dos párrafos de la Sagrada Palabra de Dios encontramos que muchas veces tener toda la inteligencia del mundo no nos ayuda a entender algo que es tan práctico como el amor de Dios en nuestras vidas. Porque los grandes científicos quieren explicaciones así científicas de dónde está Dios, de dónde surgió Dios, de dónde fue creado Dios, de que cómo nosotros podemos creer en algo que no vemos. Pero ellos están pensando en verlo físicamente y nosotros sabemos muy bien que lo vemos con nuestros ojos espirituales todos los días. Ese fue el colapso más grande que debió haber tenido Nicodemo en toda su vida. Versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí, como le digo, estaba en un punto donde Nicodemo no hallaba pero ni el camino para entender todo lo que le estaba hablando. Lo que es nacido de la carne, carne es, dice el versículo 6. Y este término carne refiere aquí a nuestra naturaleza humana pecadora. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nuestro Señor Jesucristo le había dicho a Nicodemo estas palabras, que era necesario que naciera del Espíritu, no solo por medio de la regeneración del Espíritu. El hombre caído, como lo somos cada uno de nosotros, puede recibir la vida de Dios y elevarse por encima de las limitaciones naturales, elevarnos sobre la herencia que tuvimos que tener por medio del grave error que cometió Adán y Eva en ese pecado original. Todos venimos de fábrica con ese gran defecto que es el pecado. Todos. No hay nadie, no hay ni aún uno justo, dice la palabra. No hay nadie quien haga lo bueno. Todos tenemos errores y todos tenemos esa naturaleza pecaminosa que ya viene en nosotros. Usted y yo teníamos un gran lío, hermano y hermana. Usted y yo venimos ya con eso incorporado, con ese defecto ya de fábrica. Y no había forma alguna como librarnos del castigo que nos correspondía. Solo hubo un camino perfecto que se podía seguir, que es lo que está a punto de acontecer en estos textos que hemos leído. Era esa decisión de nuestro Dios de enviar a su Hijo a morir por usted y por mí. No había otra forma, no había otra salida. En nuestra carne, como lo menciona acá la palabra, en nuestra carne, cuando dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla, dice el versículo 8, de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, dice los versículos anteriores. Esta plática de nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, como le digo, lleva principalmente el hecho de querer botar esas barreras que habían entre Nicodemo y Jesús. Lleva principalmente el objetivo de desvirtuar todo aquello que Nicodemo tenía en su mente y lo que no le permitía ver con ojos espirituales lo que tenía enfrente, que eran las llaves hacia la vida eterna. Así es que todo lo que sucedía y acontecía acá tenía un solo propósito. Todo lo que estaba aconteciendo acá tenía un solo objetivo. Vea el versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Versículo 10. Respondió Jesús de nuevo, mire, y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Le pregunto de nuevo y quiero que usted sea sincero al ver este pasaje en el versículo 10. ¿Eres tú maestro y no sabes esto? Jesús le afirma unas verdades tremendas a Nicodemo, pero esta es una de las más duras. Cuando él le comienza a preguntar, ¿cómo es que voy a nacer de nuevo? ¿Cómo es eso que el que nace en la carne, carne es? Y ahora, ¿qué es lo que deseas de mí? Y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes?
Como le digo, no sé si usted en algún momento, a mí me impresionó cuando de repente escudriñaba un poquito más esto. Y nuestro Señor Jesucristo, a pesar de todo, era duro cuando le tocaba hacer entrevistas así. Esta era casi una entrevista de trabajo para Nicodemo. Y salió reprobado. Fue como que le hubieran puesto el detector de mentiras cuando usted va a buscar trabajo y le comienzan a preguntar todo lo que sí ha hecho y usted dice que no lo ha hecho. Y usted le ha gritado alguna vez a algún ex jefe y usted dice, no, nunca, y el aparato se dispara que ya ni sigue en la entrevista. Aquí Nicodemo estaba en una entrevista, digámoslo así, planteémoslo de esa forma, en una entrevista de trabajo que en las primeras 2 preguntas ya había salido reprobado. Siendo tú maestro, con tanto conocimiento en tu mente, y no reconoces de lo que te estoy hablando. Nicodemo tenía un gran velo enfrente que no le permitía ver el privilegio que tenía enfrente en ese momento. Nicodemo su mente estaba tan entenebrecida, tan llena de legalismos, tan llena de cosas que no le ayudaron a ver lo que tenía enfrente en ese momento. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esos tiempos en el que tal vez no el legalismo, no el estudio, no esto, no lo otro? Aunque créame, he visto grandes maestros perderse completamente entre tanto libro. He visto tan buenos maestros, buenos predicadores, perderse muchas veces por comer tantos libros. Y no estoy diciendo que sea malo estudiar, nada que ver. Pero muchas veces, no muchas, el 100% de las veces la respuesta está en la Biblia. Y andamos buscando respuestas por otros lados. Y este hombre tenía, y como le decía, tal vez usted no tiene su mente llena de legalismo, cosas así, pero muchas veces nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros pleitos, los líos que tenemos en casa, los problemas que tenemos enfrente, las situaciones que tenemos que experimentar, nos hacen nublar nuestra vista espiritual de una forma que no vemos muchas veces lo que Dios ya nos ha puesto sobre la mesa. Y yo se lo he dicho, aquí viene una temporada en las próximas semanas y usted ve, con todo el respeto, y no estoy criticando a la gente en las calles y haciendo y deshaciendo y todo eso, pero el resto de la semana, el resto del año, mejor dicho, usted y yo vamos a compartir una semana que va a ser de mucha bendición. Vamos a venir al ayuno el 28, el día jueves, y vamos a estar aquí a las 8, a las 12, pero los ayunos son todos los meses, el segundo jueves de cada mes hay ayuno. Pero es que en esa temporada no tengo vacaciones y esto voy a aprovechar que tengo vacación. El domingo aquí voy a estar en los 3 cultos, hermano. Pero aquí hay cultos todos los domingos, no solo en la Semana Santa. Si los únicos que nos salvamos somos los hermanos de las 3 de la tarde, porque todos los domingos a las 3 aquí estamos. Usted y yo salimos con la frente en alto. Pero ¿cuántos de los que vamos a ver de repente, usted va a ver el día domingo de Ramos y va a ver a un hermano que ya ni siquiera hermano es, viene siendo como primo, así lejano? Ya tiempo no es que hoy sí vengo a comprometerme con Dios. Y no sabe ni dónde está. Hoy sí vengo y mira, vengo a darme golpes de pecho y por mi culpa y por mi gran culpa. Y vas a ver que no me muevo ya, decir, se va la Semana Santa y se va él también. Le dicen el hermano Torreja, le dicen, porque solo aparece en Semana Santa. Ese es el mensaje verdadero de la palabra, no es ese. Ese es el evangelio, no es ese el evangelio. O el hermano torta de pescado, dice la hermana Dinora, que solo en Semana Santa aparece. Y de ahí no lo vuelve a ver hasta el otro año, en semanas. Y cae en abril, o si cae en marzo. ¿Ese es el mensaje que nuestro Señor Jesucristo quiso plasmar en la cruz? No. Esos son los hermanos que están igual que Nicodemo. Tienen enfrente el gran regalo y no lo aprovechan. Vea el versículo 9, nos quedamos. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Versículo 11. De cierto te digo que lo que no sabemos hablamos, y lo que no hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si no os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales?
no entendés lo que te estoy diciendo, le dice, cuando te hablo de algunas cosas que podés entender por tu mente, ¿cómo me vas a entender cuando te hable de cosas espirituales o celestiales? Si hay gente, hermano, que conocemos que por más que le insistimos y le hablamos, y los vecinos que logramos confrontar y logramos tratar de hablar, si las cosas que intentamos hacer con ellos no funcionan y no quieren saber nada y le insistimos, y usted tiene familiares donde lleva años hablándoles de que abran su corazón a Jesucristo, de que crean en Dios, y no quieren. Y mira, y te quiero hacer un altar familiar en tu casa, y vamos a tener alabanza, y vamos a pedirle a Dios, y vamos a pedirle a alguien que nos instruya en la palabra, y la gente no quiere. Y la gente quiere entender las cosas espirituales de forma humana, y la gente quiere explicaciones. La gente más puritana así, o la más cuadrada, le dice, no, es que a mí explícame muy bien y dame evidencias de que Dios existe. O sea, ellos quieren que le traiga algo a una persona y se la siente en un sillón y le diga, este es Dios. Platica con Él y Él te va a decir, y te va a enseñar sus credenciales, te va a enseñar esto, te va a enseñar el otro, te va a enseñar el DUI, y aquí Él es. No quieren entender las cosas espirituales porque lo están viendo con sus ojos humanos. No quieren conocer y reconocer las cosas espirituales porque lo están tratando de discernir con su mente humana. Usted allá afuera le dice a alguien, mira, Dios me hizo este milagro, y usted se topa con un médico que no es creyente. Yo hace mucho tiempo, ya hace algunos años, cuando mis últimas consultas por mis problemas cardíacos, el cirujano, el que me operó, el que me hizo mi operación de corazón abierto, cuando de repente surgió el milagro que surgió en mi vida después de la operación, y el hombre tal cual, mira, me dijo, aquí solo hay una explicación, me dijo. Y un hombre, como le digo, en el hospital médico quirúrgico, uno de los doctores más respetados. Yo lo veo siempre en las entrevistas, en los canales, y es un hombre, pero súper inteligente. Y él opera niños en el Bloom del corazón, y el papá de él incluso tiene una sala de operaciones del hospital Bloom, lleva el nombre del papá. Híjole, una persona. Y ese día me dice, y ve los exámenes, y ve que mi corazón se había restaurado en un 20%, que cosa que no iba a suceder en los términos médicos. Y ese hombre, mira, aquí solo hay una explicación, cipote, me dijo. Esto es un milagro, ¿crees en Dios?, me dijo. Y fíjate que fue bien gracioso lo que él me dijo. Mira, yo no sé si platicaste con el pastor o con el cura, pero con quien hayas platicado, ni respetos, me dijo. Porque esto aquí yo lo único que puedo hacer es calificarlo como un milagro. Un hombre inteligente, hermano, pero no solo tenía una inteligencia humana, porque ese día logró ver con los ojos y con la parte espiritual que muchos rechazan. Ese hombre pudo haber buscado otras explicaciones médicas, que cumpliste la dieta, que has estado haciendo esto, que este es el organismo, que el organismo reacciona así. No, así me dijo, esto es una sola explicación, esto es un milagro, hipótema. Anda a platicar con el pastor, con el cura, en lo que vos creas, me dijo, pero aquí es un milagro. Vaya usted a plantearles un médico así medio radical y medio cuadrado. No, aquí le vamos a hacer otros chequeos, porque estos milagros, ¿cuál milagro? Yo fui el que te curé, de chiripón, pero te curé. Eso es la parte humana, hermano. Eso es lo que muchas veces allá afuera a la gente le falla. Eso es lo que a Nicodemo le estaba pasando en este momento, en esta plática. Le vino a él un montón, una nube y una ola de situaciones que él no se esperaba, que ya en este punto de la plática estoy seguro que Nicodemo expresaba, no hombre, mejor no hubiera venido, mejor la regué. Mire todo lo que me está metiendo en la mente, y yo comienzo a que me está temblando hasta el ojo porque no logro entender muy bien. Y aquí viene una de las partes más curiosas de este encuentro de Jesús con Nicodemo. Era un hombre estudioso de la ley, era un hombre que conocía el Antiguo Testamento. Y aquí nuestro Señor Jesucristo pone la cereza en el pastel y dice, ¿querés? O como decimos en mi colonia, no sé en la suya, ¿querés más masa, perico? Ve el versículo 12 en adelante. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeráis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Este versículo 14, en Números, no lo busque, solo lo vamos a parafrasear rápido. Números 21, este incidente que se menciona acá, que lo encontramos, como le digo, en Números capítulo 21, ahí vemos cómo Dios envió una serpiente que mordía mortalmente al pueblo de Israel o en son de juicio por su pecado. Pero en un momento los israelitas llegaron a reconocer su pecado y rogaron a Dios que los perdonara. Entonces Dios mandó a Moisés que hiciese una serpiente de bronce, y todo aquel israelita que le veía a la serpiente se curaba de la mordedura de las serpientes. No sé si me sigue el hilo. Nicodemo, a este punto de haberse quedado, y ahí sí, hermano, ya no le tambaleaba solo un ojo, le tambaleaban los dos. Ya el hombre ya estaba noqueado, porque le estaba presentando a Moisés y le dijo: ¿te acordás de lo que Moisés hizo? Si sos estudioso, le haber dicho: ¿te acordás de lo que Moisés hizo cuando Dios le ordenó que levantara esa serpiente de bronce, y que todos aquellos israelitas que estaban siendo mordidos y que morían, al quedársele viendo, se curaban? Mire el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si se da cuenta, estamos en la antesala de uno de los pasajes que todos nos podemos de memoria. Juan 3:16 es el pasaje que todos y cada uno de nosotros se conoce. En las fiestas navideñas, cuando piden, digan un versículo de memoria y se gana hasta canasta, usted es la de batalla que tiene. Y usted dice, y usted lo detiene la policía y le dice: ¿usted es cristiano? Sí, déjeme un versículo de la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, y ahí se la libra. No le pongo la esquela si me dice un pasaje de la Biblia. Ojalá que se encuentre un policía un día y le diga: deme un versículo de memoria, y no le pongo la esquela, menos Juan 3:16. Ahí lo quiero ver, hermano. Buscando Génesis 1:1. Y este pasaje, la antesala de Juan 3:16, se da cuenta. No sé si usted ya había más o menos anticipado que íbamos a llegar a este punto. Cuando nuestro Señor Jesucristo le pone el ejemplo de Moisés y el pueblo de Israel en el desierto, cuando el pecado había sobreabundado entre el pueblo y Dios manda de castigo serpientes que los mordieran, y de una sola forma se podían salvar. Se levantó esa estatua de bronce y los que le miraran. De la misma forma es necesario, dice la segunda parte del pasaje, que el Hijo del Hombre sea levantado. El pueblo de Israel se salvó de esas mordeduras de serpientes viendo cómo se levantaba esa imagen de bronce. Ahora no va a ser una imagen, le dijo a Nicodemo, ahora soy yo que va a tener que ser levantado, y todo aquel que cree en mí no se va a perder. Todo aquel que cree en mí no se va a perder, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y termino con esto. Pudimos haber en unos minutos intentado, y espero en Dios, haber abarcado algunos de los puntos importantes de esta escena de nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. Pero le cuento algo más triste, que hasta el día de ahora en nuestras iglesias seguimos teniendo o siendo los Nicodemos de la actualidad. Muchas personas actualmente con títulos, con privilegios, con posiciones en cualquier aspecto, siendo llamados hermanos en Cristo, algunos llamados predicadores, algunos llamados que han dejado sus uniformes. Quizás entre medio de ellos, entre medio de todo lo que puede surgir o no surgir en nuestra vida como cristianos, nos hace falta algo: el nacer de nuevo. Y nacer de nuevo no es ponerse un uniforme, hermano. Comencemos como dicen desde acá. Nacer de nuevo no es tener un privilegio de predicar. Nacer de nuevo no es tener el privilegio de poder predicar un culto a las 3 de la tarde. Eso no es nacer de nuevo. Eso es ser un instrumento de Dios.
así como lo fue ese burro en la entrada triunfal. Y de eso vamos a hablar el otro domingo, fíjese. Ese burro tiene una gran historia detrás de la entrada triunfal. Antes de esa entrada, ya se lo voy a dar el tip para que lo lea en la semana. Antes de esa entrada hay un pasaje con ese burro de protagonista, que bien sale otra película de Shark ahí con ese burro. Hay muchos de nosotros que podemos estar siendo utilizados y no hemos nacido de nuevo. Ya comencé desde aquí. Hay muchos que podemos ponernos un uniforme. Hay muchos que podemos servir. Hay muchos que podemos tener privilegios. Hay muchos que podemos tener la bendición de poder acercarnos a un culto y poder estar acá a las 3 de la tarde, a las 8, a las 10, el miércoles, el viernes, sábado de jóvenes, pero no haber experimentado un nuevo nacimiento. No haber cambiado completamente algunas cosas que sabemos que no le agradan a Dios. Cuando entendamos esto y entendamos lo que significa verdaderamente haber nacido de nuevo, no estaremos cometiendo el error que tenía Nicodemo. Nicodemo después aparece en escena. Y ya vengas, hermano Dinarte y hermana también. Nicodemo después aparece en escena después de la crucifixión de Jesús. Aparece como un discípulo secreto, igual de José de Arimatea. Pero Nicodemo tuvo una gran oportunidad. Pudo haber, después de esta plática, haber entendido verdaderamente lo que era nacer de nuevo y haberse convertido no en un discípulo secreto, sino en un discípulo público de Jesús, y no lo hizo por miedo al que dirán, por miedo a perder. Más no sabía que no perdía nada, sino que ganaba todo. ¿Y cuántos seguimos teniendo pena de que nos vean salir de la colonia que vamos para la iglesia? ¿Cuántos seguimos teniendo vergüenza de que nos vean con un uniforme? ¿Cuántos seguimos teniendo pena de que sepan que somos parte de una iglesia? Estas estructuras como esta preciosa del cual Dios nos ha regalado, de estas hay muchísimas. Ahí ya no digamos otro montón de denominaciones. No importa dónde se congregue, contar que el centro de ese lugar sea Jesucristo, está en el lugar correcto. Pero cuánta gente todavía a estas alturas le da vergüenza salir y escogemos las Biblias más chiquititas. Si alguno de ustedes lo anda, no le estoy diciendo por usted, pero sí hay mucha gente que hasta la Biblia más chiquita usa, que la pone en la bolsa de atrás y no se distingue si es la cartera, si es uno de hombre, no se sabe si es la cartera o la Biblia, porque tiene miedo que lo vean con una Biblia. Hay gente que seguimos metiéndonos en unos grandes pleitos, seguimos denigrando, seguimos viendo de menos. Hoy esta semana he escuchado una expresión de alguien, ojalá que por curiosidad esté viendo la transmisión, y le decía de otro hermano: él no es nada, él no es nadie. Tal vez para él no es nada ni nadie, pero vale la sangre de Jesucristo al igual que él. Y un saludo si me está viendo. Y usted dice: ¿por qué vivimos todavía así? Tal vez no hemos experimentado el nacer de nuevo. Tal vez no hemos experimentado ese verdadero nuevo nacimiento. Usted y yo tenemos un gran obsequio que le fue dado, así como a Nicodemo. Se nos expone la palabra, y gracias a Dios se nos expone de una manera increíble, con una sana doctrina que da emoción pertenecer a esta iglesia. Cualquiera de los predicadores que nos toca, de nuestros pastores, nos predica la sana doctrina el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Ese es un regalo que Dios nos ha dado a usted y a mí. ¿Y cuántos no estamos aprovechando eso? ¿Cuántos queremos aparecer igual que José de Arimatea y Nicodemo hasta el final? Allá cuando ya vengan los sustos, vengan los problemas, ahí hacer público un poco nuestra fe. Hagamos pública nuestra fe ya, hermano. Hagamos pública esa fe que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Hagamos pública nuestra fe y que no nos dé pena. Yo sé que usted, como le digo, no tengo ni la menor duda de la fe que usted tiene, pero a todos nos ha pasado. En los primeros días que uno servía, ahí venía de escondiditas y tal vez traía la camisa de uniforme ahí escondida para venirse a cambiar acá, porque no quería uno que lo vieran salir de allá de la colonia y que ya nos habíamos hecho cristianos. Algunos teníamos que ocultarnos hasta de nuestros propios familiares porque no queríamos que se dieran cuenta.
Pero usted hizo algo que Nicodemo no hizo: hacer pública su fe. Porque está aquí, porque está sentado acá, porque está sentada acá, porque está con su uniforme, porque está sirviendo, porque está cantando, porque está allá atrás en una cabina, porque está en las puertas, porque está en el parqueo, porque está en la cafetería, en la escuela bíblica. Usted ya hizo pública su fe. No es un discípulo escondido como lo fue Nicodemo y José de Arimatea. Pero a pesar de eso, estos hombres nos dejan una gran enseñanza. A pesar de eso, esta entrevista de trabajo que hizo nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, y ahí no fue nuestro Señor Jesucristo diciéndole no te contrato. Ahí fue Nicodemo diciendo: no, gracias, no quiero la plaza. ¿Se imagina usted? Y con esto sí termino: llegar al trabajo más, pero más deseado por usted, y pasar el primer filtro. Hoy que son como 8 filtros para aplicar un trabajo. Se hace la entrevista, se hace aquí, se hace allá, y pasa el último examen y dice: vaya, está bien, ya pasó todo, ya tiene sus carencias usted y le falta un poquito, pero aplica para la plaza es suya. Y usted ya pasó 20 filtros, y el día que le digan: no, mire, fíjate que siempre no, así mejor desempleado me quedo, no voy a optar por la plaza. Así fue Nicodemo, pregunta tras pregunta tras pregunta, y nunca entendió lo que nuestro Señor Jesucristo le quería decir. Nunca le entendió que le estaba abriendo la oportunidad para ser parte de. Pero tuvo miedo porque perdía, según él, perdía más de lo que ganaba. Y él tenía para ganarlo todo, no perdía nada. Que nunca, aunque vengan los tiempos de dificultad, hermano y hermana, aunque vengan los tiempos de tormenta, aunque vengan los tiempos de más oscuridad, nunca piense en abandonar este precioso barco del cristianismo. Que nunca se le ocurra abandonar o tirarse de esta nave preciosa donde nuestro capitán es Jesucristo. Que nunca venga a su corazón, a su mente, el deseo de brincar de esta preciosa barca, que un día vamos a llegar a buen puerto. Eso no tenga ni la menor duda. Aunque vengan tormentas y dificultades, usted y yo vamos a llegar a buen puerto. No en este mundo, porque este mundo es pasajero. El mejor puerto donde vamos a llegar es lo que le ofrecía Jesús a Nicodemo: la vida eterna. Y por eso usted y yo debemos de estar agradecidos. Por eso usted debemos de dar gracias a Dios por ese tiempo. Por eso usted y yo debemos de dar gracias a Dios por esos momentos. Por eso usted y yo este día démosle un fuerte aplauso a Dios por ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y le cantamos al Señor a esta hora.